Segunda División. ¿Qué tal? Yo soy Yona y en esta ocasión estamos con nuestros amigos de Eleven y hoy nos van a platicar un poquito de su historia y de su recorrer ahí en la escena de rock en Pachuca. ¿Cómo andan, carnales? Muy bien, Yana, gracias por invitarnos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias, Jonah. Pues, Bien, aquí bueno, saludando a todos y a todo tu público. me faltó presentarlos por nombre, pues son Isaí, Chai y Isra. Pues son hermanos que estuvieron haciendo ruido ahí en los 2000 en Pachuca. Así es. ¿Nos podrían contar un poquito cómo es que llegó la música a ustedes? Obviamente van a tener una historia muy parecida porque crecieron en el mismo lugar, pero si recuerdan más o menos cómo se acercaron a la música ahí desde pequeños, sus papás, algún tío, cómo fue ese acercamiento. Claro, bueno, de mi parte recuerdo a los 8 años, más o menos, tomar clases de piano. Una vecina mía, bueno, de los tres, tenía un piano en su casa Sí, y nos daba clases de piano, algunos instrumentos, un poquito de teoría y musical, y pues en eso fue que empezamos, digamos, la parte de aprendizaje. En cuanto a escuchar música, pues sí, desde siempre con nuestros papás, pues escuchando que a los Beatles, que a los Creedence, que un poquito del pop, ¿no? De ese tiempo, que escuchaban mis padres, pero sí sería eso nuestro primer acercamiento. ok. Entonces, los tres como que el rock llegó a ustedes igual de la mano, o sea, porque mucha gente pues empieza a escuchar que, no sé, igual con los papás, pero José José y Enrique o Julio Iglesias y Precisamente. todas esas ondas, pero Sí, precisamente. ustedes ya empezaron también con Creedence y toda esa o- onda Sí, del rock setentero o mis sesentero. papás eran fans de la música en inglés, tenían como ciertos discos de bandas que a ellos les gustaban Ujú. y de ahí fue que pues también convivimos con música como clásica del rock clásico de los 60, 70 y pero también escuchábamos la radio popular, pues que de repente Luis Miguel, que José José, Napoleón y cosas así, ¿no? Diego Verdaguer y así, Sí, pero sí, es parte también, ¿no? Del ADN mexicano. sí, sí. Y a ustedes les tocaron también, bueno, no sé qué formato recuerdan que les haya tocado, les tocó el vinil, el cassette, el CD. ¿Cuál fue el formato que más les tocó ahí con sus papás? Bueno, nos tocaron un poquito de todos, pero recuerdo un mueble completo que era largo en la casa, era un tocadiscos precisamente, o tornamesa, no sé Ajá. cómo se les llamaba, pero era todo un mueble y ya lo levantabas así su tapa y ahí venían los discotes, ¿no? Recuerdo tener el de Cricri, el de alguno de los Beatles, no recuerdo qué otros más teníamos, pero había unos cuantos por ahí en mi casa. ¿Recuerdan cuál fue el primer disco de rock que se hicieron, cada uno de ustedes? Que, Platicábamos hace poquito y por decir de las cosas que nos empezaron a gustar mucho ya como por iniciativa, como niños, nos gustaba el soundtrack de Los Cazafantasmas, éramos muy fans de esa canción, podíamos haberla escuchado todos los días, así como ahora los niños con Baby Shark, pero esa era nuestra canción. Ey, era Eh, nuestra rola. de ahí pasamos por los discos de Michael Jackson, en especial Dangerous y el de Bad. Eran así como también nuestro top. Recuerdo que queríamos hasta tener algo parecido, ¿no? Un pantalón con estoperoles o cosas así, porque sí ujú. fue como de las primeras influencias que decíamos, ah, esto se escucha muy bien, ¿no? Era diferente a todo lo que conocíamos. Y recuerdo mucho el arte del Dangerous por Mark Raiden, que es así un pintor que igual ahora admiramos mucho, pero en esos entonces era como ver todos los detalles que tenía ese álbum y pasar así como de hoja en hoja y tratar de hacer sentido porque la letra no se leía como se escuchaba y era muy interesante también. Ah, ok, entonces ya tenían acceso a como que
pues sí, no sé cómo se llama, el librito de Al CD, ¿no? arte, sí. Ajá. Esta vecina que Sí, te comento, ese mi fue el primer hermano, CD, ¿no? nos pasó ese CD. Fue de los primeros que tuvimos como ya de influencia. Ajá. Y el Ok. soundtrack del Rey León. Ah, sí, con Kalimba. No, el Bueno, de lo inglés teníamos en con Elton inglés, John. Ah, lo tenían en inglés. Oh. John. Ah, ok. Ujú. Sí. Sí, Ese no me las, no sabía que quién había cantado y en inglés. nunca falta el familiar, ¿no? Que de Estados Unidos trae una que otra joya, y Ajá. pues ya ahí entre la familia o los conocidos, pues lo comparto. Bien, bien, bien. Y el primer concierto al que hayan asistido fueron los tres ahí como en familia, o fueron cada quien por su parte. Tú, Chay, que eres el más grande, a lo mejor te adelantaste a tus hermanos, o cómo fue ese primer concierto de rock al que hayan asistido. Pues empezaremos como por los conciertos, ¿no? Nuestro primer acercamiento a la música en vivo fue, yo creo Ujú. que nuestra mamá es maestra, Ok, entonces cada día del maestro hacían una especie de evento en la Plaza de Toros de allá de Pachuca. ok. Entonces traían artistas y pues que así, que Pedro Fernández, que la Tesorito, ¿no? Pero entre esos iban varias bandas. Y pues siempre en esos lugares, pues ahí está llenos, ¿no? De rockeros. Nunca falta el guitarrista que estaba haciendo su soundcheck y se echa su buen solo, ¿no? O su buen cover. Sí. Entonces creo que fue nuestros primeros acercamientos. De hecho, uno de los primeros que recuerdo que fuimos con mi familia fue a ver a José José, precisamente ya de sus últimas giras cuando a él ya se le iba la voz al pobre, pero sí fue como de lo último que yo creo que de los últimos que hizo José José y fueron nuestros primeros acercamientos a la música en vivo. Muy bien, muy bien. Ya después de ahí pasamos por los conciertos que había antes gratuitos en Plaza Juárez, en el ferrocarril, que venía Los Tacapulco, Zoé, incluso recordamos mucho, platicábamos entre hermanos de una vez que vino Bolobán, hace muchísimos años, y dentro de las Ah, sí. bandas que vimos que abrieron, había una que se llamaba Nebula, y Ah, ahí, y ahí te Así que conocimos. los checamos. Sí, y bueno, recordamos mucho a tu participación y la de Alexis, de que tocaban canciones que ya nos gustaban mucho y pues nunca pensamos escucharlas en vivo y menos en la ciudad, ¿no? Estábamos pues realmente muy chamacos y los veíamos tocar y era así como de, ay, y eran de Pachuca y como igual fue algo pues muy motivante y muy como lo recordamos con mucha alegría. sí, Entre esos yo creo. también otra leyenda de las que tocaron que no conocíamos, pero fue César Huesca, creo que fue en ese mismo evento, en el de Bolomán. Ah, ok. En ese no me acuerdo dónde fue. ¿Fue en Plaza Juárez Fue en o dónde Plaza fue? Juárez, en Plaza Juárez. Ok. No, la Bueno, verdad. así lo recordamos nosotros, pero puede que haya alguna variación en nuestra memoria. Ok, Y sí. Pero en sí, casi íbamos a todos los conciertos, ¿no? O sea, que había en Pachuca, ahí sí estuvimos como que muy activos. Me acuerdo igual que una vez vino Eli Guerra ahí a la universidad y fuimos, estuvo con La Gusana Ciega y así varias banditas de ese estilo. No me acuerdo bien quiénes le abrieron, pero creo que fue Froster, no me acuerdo. Pero pues sí tratamos de estar casi en todos los conciertitos, eso sí, o sea, una vez que entramos a eso ya no soltamos ese medio. Sí, sí. ¿Y cuál es el concierto ahí en Pachuca que más, como que más recuerden? ¿Ese de Bolobán o hay algún otro o ese de Eli Guerra o algún otro que recuerden así que estuvo muy, muy chingón? Uno que me acuerdo aquí en Pachuca, bueno, no fue en Pachuca, pero lo anunciaron aquí la primera vez que vino Bjork, armaron un Ah, camioncito y así no sé si te acuerdes, que fue en Guadalajara, en el Sonofilia, ya, ya, sí. conciertazo, me acuerdo que le ahorramos un montón para los boletos porque están bien caros, y y vino con Ratata y J.J. Johansson, estuvo bien chido ese concierto. Pero bueno, aquí en Pachuca, pues uno épico que yo recuerde, pues, ¿qué será? Pues yo creo que cuando vino Zoé, ¿no? A Plaza Juárez. Además, creo que muchos de los de la generación apenas iba surgiendo Zoé y ya lo empezamos a escuchar.
pero como que ahí nos conocimos, es un concierto en el que coincidimos varios, pues, de los primeros que vimos en Pachuca como grandes. Sí, cuando le robaron bueno, ya Ándale, robaron la le chamarra. robaron la chamarra. Sí. Sí, sí, sí. Eso es épico. Vientos, vientos. Oigan, y ya, bueno, hablando de conciertos y eso, ¿quién, quién es quien los influencia o los influenció más bien para hacer música? ¿Fue cuando fueron a algún concierto y vieron alguna banda o, no sé, a lo mejor tenían un tío que ya tocaba o un conocido, un vecino? ¿Cuándo fue o Bueno, quién fue pues, quien los impulsó? como te decía, de que temprano empezamos con algunos instrumentos. Ujú. Nuestra familia era muy religiosa y nos inculcaba mucho como que, pues la música y todo para tocar dentro de ahí, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces era de que nos compraban, pues que la guitarra, que el pianito, que pues algunos cuantos instrumentos que teníamos a nuestro alcance, pues para participar dentro de la iglesia, ¿no? Como en algún coro o alguna participación. Entonces nosotros desde muy chicos, los tres estuvimos con algún instrumento, brincábamos de uno a otro, pero siempre estuvimos como que en la música en general. Incluso íbamos a campamentos de música hasta Puebla Ujú. y pues no sé, tendríamos, bueno, yo era el más grande, 12 años, Guadaña 10, Isra 8 años, y nos íbamos a Puebla. 15 días era como un internado de música cristiana, pero en sí la parte central pues era la música. Ahora sí que así empezó nuestro amor por la música. Y pues yo creo que una vez ya la influencia para tocar, pues vino precisamente de las bandas locales, ¿no? De ver que, pues que era posible, de que se estaba armando un escenario para poder tocar, de personajes que conocimos, ¿no? Como el Jaso, que nos inculcaba bastante de, oigan, ustedes tocan, hay que armar una banda, hay que armar un proyecto. No Ah, sé ok, si ok. recuerdas, Guadaña, de esos inicios. Sí, eso igual fue El algo muy Jaso era más, interesante. A Jaso yo lo conocí porque íbamos en la misma prepa, en el mismo año, íbamos a un salón separado, pero nos hicimos muy amigos precisamente porque teníamos algunos gustos y conocidos en común y nos sentábamos a tocar. Recuerdo que le gustaba mucho Nirvana en esos entonces y Sí. pues nos poníamos a hacer covers en las guitarras acústicas, que también era lo que teníamos como mejor acceso. Y en realidad sí, más que ver como una influencia de personas, sí fue como la influencia que la música nos daba, ¿no? Se volvió una parte de cómo nos comunicábamos, de cómo expresábamos ideas y sentimientos a través de ella y poco a poco empezarlo a compartir con otras personas, ¿no? Comenzar pues sí, realmente hacer caso, ¿no? A escuchar esa sugerencia de amigos de, oye, deberíamos de hacer algo y vamos a tocar en tal lado, vengan y échense un palomazo y acá sacamos la guitarra, el ampli y lo que sea, y que se arme algo en conjunto. Y eso igual fue pues una vivencia que nos ha gustado mucho recordar. Y ahorita que mencionas lo de los amplis y las guitarras, ¿cuál fue su primer instrumento ya para, o sea, como una guitarra eléctrica, bajo eléctrico? ¿Recuerdan cómo lo consiguieron? ¿Quién se los dio? Y no sé, igual y marca y modelo que tenían. Yo recuerdo mi primer guitarra, la compré, empecé a trabajar en McDonald's y con Ah, lo que junté ahí compré mi primer guitarra, que fue una Ibanez, una de esas Gio, así como azulita. Y mi mamá me cooperó como con el resto que me faltaba. Pero de ahí igual casi todo nuestro tiempo de músicos trabajamos para comprar nuestros instrumentos, nos metíamos a alguna franquicia de algo, pasamos por todas las de comida rápida, sí. eh, juntábamos ya teníamos el instrumento y entonces renunciábamos y de nuevo otra vez hasta que hubiera necesidad de mejorar el equipo, conseguir un trabajo de lo que fuera, porque para eso como que buscábamos trabajos para poder sacar cosas, ¿no? Nuevas para pues, tener un sonido más adecuado. ¿Y esa Gio, dónde la armaste? ¿Fue ahí en Pachuca o te fuiste al DF? No, sí fui a Ciudad de México. Sí, la compramos en Ciudad de México y más adelante igual cambiamos de instrumentos y recuerdo que estábamos con Beto y estuvimos incluso hasta vendiendo, bueno, lo ayudábamos a él a vender CDs y todo eso para juntar a irnos a algunos conciertos y
también para comprar platillos para batería y eso, y nos íbamos a Ciudad de México a comprar cosas. Compramos un Chaos Pad cuando recién iba saliendo también. Y Ok. y pues íbamos como amigos también a esas aventuras. ¿Y tú, Jay, sí tuviste algún instrumento o siempre fue la voz? No, también empecé con la guitarra. Bueno, ya como mi instrumento fuerte, donde me encontré fue en la guitarra. Teníamos una guitarra, bueno, mi primer guitarra estuvo muy graciosa esa historia porque pues yo pedía una guitarra, ¿no? Sí. Y pues recuerdo que pues como un niño dices, no, pues ¿para qué le compro una guitarra? Seguro ni la va a usar, ¿no? Entonces, recuerdo haber ido a una casa de un familiar y tenía por ahí una guitarra arrumbada y yo les dije, oigan, si no la ocupen, pues regálenmela, ¿no? Yo sí la quiero. Y ya, pues me la regalaron. Y era una guitarra que al ponerle las cuerdas, la separación era así como de 2 centímetros y era así de estar tocando casi como tololoche. Entonces, sí estaba súper difícil tocar, pero con esa empezamos a aprender, Guadaña y yo, que somos los que empezamos a tocar la guitarra. Y ya de ahí, pues yo creo que mis papás vieron que sí nos gustó, nos gustaba tocar la guitarra y nos compraron una guitarra Yamaha muy bonita, no sé de dónde, la verdad, no sé si alguno de mis hermanos recuerda de dónde salió, pero dijiste que mi papá un día llegó con una Yamaha de una madera tan bonita, tan limpia, unos colores así cristalinos, porque ya cuando son nuevas vienen como puliditas, ¿no? Sí. Entonces, y las cuerdas súper pegaditas, así, yo decía, ay, qué sabroso, hasta me acuerdo que la acariciaba. Entonces, sí, recuerdo el sonido de cuerdas nuevas, no, era súper bonito. Esa fue nuestra primer guitarra, yo creo que en forma, con la que escuchamos realmente cómo debería sonar una guitarra. A partir de ahí nos quedamos mucho tiempo con esa guitarra hasta que Guadaña compró su Ibanez, fue lo que yo recuerdo. Yo igual empecé con la guitarra, me acuerdo mucho de esa Yamaha también que dice Chai. De hecho, no, ¿sabes quién la vendió? La vendió Gaby, Chai. Se la vendió a mi papá, bien vara. Bueno, yo me acuerdo de eso. Pero igual lo mismo, ¿no? Yo estaba bien chiquito, también empecé con la guitarra que dice Chai del Tololoche, porque pues todos la agarrábamos y pues así te dejaba canales en los dedos, ¿no? O sea, y pues lo que hacíamos, bueno, lo que empezó a hacer Chai, de hecho, era que calentaba el sartén y el comal y se cauterizaban los dedos, se los quemaba para no Aguanta, Chay, no. más rápido, estábamos bien morritos y ahí va a decirnos, ¿no? No, que así se les va a quitar el dolor de los dedos. Y ahí vamos a poner los dedos al comal y creo que una vez hasta con aceite le puso para que se frieran. Sí, sí, tenían que llevar aceite para que no se te quedara Sí, pegada por la aceite yema. te queda. Sí, yo lo Sí. descubrí por un error de que pues metí el dedo al sartén y estaba caliente. Entonces, pues al meterlo me quedó bien duro, así como tostadito, y dije, ya no me duele. Entonces les dije a mis hermanos, pues mire, yo le hice así, ya no me duelen los dedos. Después Y ahí, se analizaron las huellas digitales, así ya ni se veían casi. sí. Y bueno, Sí, es que igual como estábamos muy pequeños, nos dolían más los dedos. ya de ahí, el primer bajo que yo tuve fue un Yamaha que me vendió un amigo, lo estaban casi regalando, me acuerdo que me costó como 400 pesos, una Sí, cosa algo así me acuerdo también. ridícula, ajá, y estaba bien chido, o sea, estaba muy sencillo, pero funcionaba bien, solamente me acuerdo que le hice un ajuste al puente, pero Baña igual me ayudó como a más o menos a calibrarlo, porque pues, yo todavía no sabía en ese momento. Y con ese empecé muy básico, pero sonaba chido, estaba bueno. ¿Y cuántos años tenían más o menos cuando empezaron, bueno, cuando agarraron esos instrumentos ya, bueno, ya los eléctricos? Yo tenía 16, así es que imagino que íbamos 14, 16, 18, más o menos, Chay. 14 yo, Simón. 17, 16, porque ¿no? cuando empezamos a tocar yo tenía 17. O sea, Ujú. ya cuando hicimos banda, 17. Ok. Y ahorita que estaban mencionando al Jaso, entonces, ¿los tres fueron ahí a Prepa 3 o se Sí. fueron a escuelas diferentes? Pues un ratito. Pasamos por bueno, yo pasé por todas las prepas de la ciudad, y, pero sí,
sí, empecé en prepa 3 y ya, bueno, Irra sí se quedó más tiempo y Chay también. ¿Y cuáles eran sus rumbos ahí creciendo? ¿Por dónde vivían o por dónde vagaban ahí en la pubertad? En la Plutarco nosotros estábamos muy cerca a Prepa 3, Ajá. entonces pues de pequeños pues patinábamos Guadaña y yo, por ahí salíamos, pero realmente nuestra zona ya musical fue Prepa 3. Yo entré primero, pues, ser el mayor, empecé a conocer a personajes como Juan Pablo, ¿no? A Juan Pablo lo veías ahí todo hippie, con sus chanclitas, con su peinado desordenado, y su guitarra atrás, ¿no? Siempre echándose rolitas de Oasis. Y para esos entonces, pues yo ya tocaba y pues cuando veía grupitos musicales, pues iba y les decía, pues déjenme echar una rolita. Ya me echaba alguna y siempre era de cuál te sabes, porque era como que compartir ese aprendizaje, ¿no? En ese Sí. tiempo, pues, o los sacabas de oído o comprabas unos libritos para aprender o algunos que ya los bajaban de internet, pero pues también no cualquiera sabía leer los tabs, ¿no? Entonces, como que ahí poquito a poquito era como compartir esa información entre algunos. De hecho, recuerdo que, bueno, yo no recuerdo, pero el de los Nestic me dijo, es David, ¿no? David, ¿cómo se llama? Sí, ¿el Cora? Sí, es David, ¿no? Ajá, el Cora, David, él me decía, no, yo sí me acuerdo de esos entonces que tocabas covers de Nirvana. Y digo, no, pues sí, sí recuerdo, pero como éramos tantos los que compartíamos ahí, no recuerdo exactamente él, recuerdo más a Juan Pablo y a Haas. Pero sí, pues más que nada andábamos aquí en la Plutarco. Y también me acuerdo que en esas épocas pues le echábamos a la grafiteada y todo eso, ¿no? Ah, Empezamos, sí. empezaron mis hermanos, ajá, de ahí se empezó como que a hacer como pues como esta comunidad de bandita, ¿no? Que te empieza a rolar también música, que te empieza a rolar como ciertos artistas y así. Pues, ya de ahí, pues yo creo que varios igual les ha pasado algo similar, ¿no? Como, Sí. ajá. ¿Y eran algún crew o se quiere reservar ese anonimato? Sí, por las represalias legales, pero sí. Pues en realidad también no teníamos como algo a qué pertenecer, pero salíamos, bueno, yo salía mucho con Jaso, con todos sus amigos de ellos. Bueno, había un chavo que se llamaba Axa, Omar, iban así como, y pues conocíamos a los que ya llevaban tiempo, ¿no? Eric y todos los demás ¿Eric del el ACK. Harter Así es, o Eric el Amu, Pisicho? no, Harter y Amu, sí, Alhammer, como que eran, pues ahora sí que los que llevaban ya trayectoria en eso y pues también siempre fueron bien amables con nosotros, siempre como que, les gusta hacer esto, chequen esto, y también te compartían música, que igual era algo muy interesante, ¿no? La música siempre ha sido un elemento donde, como parte de que te sirve para abrir conversación, te permite conocer a las personas a través de lo que te recomiendan, ¿no? Sus estados de ánimo, las cosas que les emocionan. Entonces eso también fue algo que siempre nos llegó, ¿no? Gracias a la amistad, ¿no? Gracias a la convivencia de estos pues, pequeños como grupitos de intereses, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya pasando a la música un poquito más a fondo, ¿Eleven fue la primera banda de los tres o tuvieron proyectos así por separado en alguna ocasión? Bueno, a mí me gustaría empezar con esa parte de Ah, que yo creo que tenía tal vez yo unos 8 años, Guadaña unos 6 años, y recuerdo estar acostado en mi cama jugando o algo así estaba haciendo en mi cuarto, y recuerdo que entró Guadaña así como muy serio, y me dice, como te digo que desde chicos ya tocábamos, pues era así como, él me dijo, oye, ya sé cómo se va a llamar nuestra banda cuando estamos grandes. Y yo, ¿cómo? Se va a llamar Eleven, pero así, como enojado, ¿no? Y yo le dije, está bien, y ya se salió. Entonces, el nombre existió mucho antes que la banda, ujú. y Guadaña ahí me gustaría que explicara un poquito el significado. A ver. Pues, eh, pues estábamos morros para empezar. Entonces, hay que aclarar que estábamos igual en esta búsqueda, pues, de muchas cosas, ¿no? De identidad, de pertenencia,
entendiendo como nuestra autoconciencia, aparte éramos pues, fans de ciertas literaturas y cosas que nos influenciaban, y entonces, bueno, yo quería como que se llamara solamente Eleven, pero ya había una banda con ese nombre, entonces empezamos a buscar algo como para diferenciarlo, pero no queríamos agregarle más cosas o así. Y en esos entonces yo tenía como una visualización de un... Yo sentía que uno más uno en realidad no era dos, ¿no? Sino realmente nunca podías tener dos cosas completamente juntas, ¿no? Simplemente era el valor como agregado de dos elementos, y de ahí fue que me imaginaba que uno y uno pues los ponías juntos y se veía como un once. Entonces, pues para no poner el uno y uno y así, se nos ocurrió usar la H, que pues era como tener los dos números representados en una letra, y ya fue que lo acomodamos después de la L, y ya de ahí quedó como Eleven. Y también nos empezó a gustar la idea de que el número sonaba como algo de elevar, y ya por eso entre nosotros éramos Eleven, solamente así, Eleven, y ya pues salía que se nos hacía chido que la gente se peleara con la pronunciación del nombre de la banda. Sí. Era muy interesante para nosotros porque tampoco queríamos un significado tan literal. Incluso casi nunca llegábamos a decir, somos Eleven o somos Eleven, ¿no? Solo tocábamos y ya no. Entonces, sí, sí fue su primer proyecto desde siempre, de los tres. Sí, pues yo me acuerdo que cuando Jason empezaba a jalar más a Guadaña que tocara, pues al principio nos subíamos como que echar palomazo y nos decían nombres así como se les ocurrieran. O sea, una vez Jaso dijo que éramos lámina, una cosa así. Me acuerdo que sabes Sí. con Güero. Y y ya hacíamos covers de Zoé y de Radiohead, pero en realidad como que ya que formalizamos la banda, pues pues sí fue el único proyecto de los tres. ¿Cómo es que se une el baterista y después la segunda guitarra? ¿Cómo, cómo forman bueno, cómo se unen los tres hermanos con los otros integrantes? Yo creo que fue Pues como los fuimos conociendo, porque cuando hacíamos covers con Jaso y así, pues como decía Isra, no eran más palomazos, y era así como de, pues empezamos a ver que había escena, que había oportunidad, nos empezamos a motivar, empezamos a conocer a personas, y pues realmente cambiamos bastante de integrantes. Recuerdo que nuestro primer guitarrista era una chica que se llama Karen, y nuestro primer baterista fue nuestro amigo y vecino El Güero. Entonces, sí, realmente fue mutando nuestro proyecto, pero yo creo que ya como Eleven llegó Beto, que fue un buen amigo y alguien que nos compartió muchísima música, Charlie, y ya nosotros tres. ¿Y en dónde ensayaban? ¿Tenían algún lugar fijo de ensayo o se iban a ir rotando ahí donde pudieran hacer ruido? No, sí, en la casa de mis papás, ahí ensayábamos, ya los teníamos bien hartos porque ensayábamos casi todos los días. Y pues era un escandalazo, de hecho, yo me acuerdo que casi los primeros toquines en realidad fueron aquí, ¿no? Bueno, en la casa de mis papás, pues. Y y le caían todos nuestros compas desde las 9 y ellos invitaban otros compas y así de repente ya parecía fiesta, pero en la mañana, ¿no? Hacíamos de desayunar para todos y así, ¿no? Y aparte ensayábamos, pero ya como un toquín fiesta, desayuno. Y precisamente iba a preguntarles eso, si recuerdan bien cuál fue la primer tocada ya de Eleven como tal. Pues tenemos ahí como una historia de eso. La primera vez que tocamos fuimos al lado de la universidad, en un salón, se armó una fiesta, y nos invitaron a tocar un chavo de la escuela de Chay, fue el que nos invitó, y y ahí conocimos a los Nestic. Ahí fue la primera vez que los escuchamos tocar y fue como sorpresa a primera oída.
Así, me acuerdo que nos asombró mucho escuchar la voz de Cora y verlos Sí. tocar así con tanta energía. Fue como, esto es pues increíble. O sea, ¿Qué está sentíamos pasando? que sí, sí, estábamos muy emocionados. Eh, Recuerdo que pues estábamos, realmente sí empezamos como morros y pues también como pues estábamos todos nerviosos, yo creo, así. Y recuerdo mucho que se acercó alguien y me preguntó, ¿no? Que qué guitarra usaba. Y para esos entonces tenía una de esas que venían con un amplificador Marshall y la tenía como con estampitas para que no se viera la pala. Y y ya como que se le enseñé o algo así se me queda viendo y me dice, dice, ustedes sí lo hacen por amor al arte. Así como se ve que no trae nada de presupuesto. Pero ya que empezamos a tocar, pues no sé, o sea, estábamos sin esos nervios, estábamos muy contentos, empezó como a fluir muy chido nuestras primeras tocadas. Tenía muy poco que habíamos sacado el cover de Paranoid Android de Radiohead y Ujú. también tocábamos National Anthem, que eran como cosas que estaban más o menos en temporada, no tenía mucho que había salido el Key y pues estábamos ya ahí como preparándolo y pues nos esforzábamos para que sonara lo más parecido con instrumentos de casa Ujú. y se acabaron esos nervios, fluyó muy chido y te digo, y gracias, y creo que a eso fue que pudimos entablar amistad y pues, a platicar con los Nestic. Y aparte de Nestic, ¿recuerdan alguna otra banda que haya participado en ese toquín? Yo recuerdo que cuando llegamos había otra banda, pero la verdad no la identifico. Y recuerdo que había poca gente y se me hizo como un poquito curioso de que cuando estaba tocando la otra banda, la gente estaba más afuera en un patiecito que había ahí como medio jardín. Ujú. Y pues realmente adentro estaban los Nestics sentados al fondo. En ese momento pues solo los saludamos, no sabíamos quién era, ni ellos de nosotros. Y ya nos dijeron, no, pues ustedes siguen, ¿no? Toquen. Pues prácticamente no había nadie. Y recuerdo que abrimos con Asteroide de Zoe, que dijimos, no, pues, ¿qué tocamos? No, pues esta, ¿no? Y ya, como decíamos, ¿no? O sea, ensayábamos mucho, entonces como que la parte ahí técnica no era el problema es que no había nadie, todos estaban afuera. Y dijimos, bueno, pues ya nos conectamos ahí a los amplis, todo lo que había, y empezamos a tocar, y curiosamente la gente se empezó a meter al saloncito, se empezaron a acercar, como que se armó ese grupito que se arma enfrente, ¿no? De cuando alguien toca, y pues la verdad nos dieron un buen recibimiento, nuestro primer toquín lo recuerdo con cariño, incluso recuerdo que hasta nos tomaban fotos, en ese tiempo pues era raro que alguien llevara una cámara, ¿no? Porque pues todavía no había tanta tecnología en el teléfono, entonces tenían que llevar su propia cámara y nos tomaron algunas que otras fotos, nos preguntaron igual pues, que cómo nos llamábamos, que de dónde veníamos, entonces empezamos ahí a hacer amigos, a conocer gente y entre ellos pues Oigan, ¿y ese toquín cómo lo consiguieron? ¿Quién los llevó o cómo lo conectaron? yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Guadaña? Tampoco lo recuerdo, No. pero Ni idea. otro que Seguro, también fue de las igual y de la primeras escuela, veces, ¿no? sí, de la prepa salió el Conecte, de los de prepa 3. Y otro de lo que recordamos también mucho de las primeras veces que nos presentamos fue cuando, bueno, hicimos muy buena amistad con Juan Pablo. Juan Pablo fue de las personas que igual nos apoyó mucho cuando íbamos empezando y nos invitó a tocar con Tobogán a un café que ahora ya no existe, estaba en San Javier, se llamaba Folks. Y igual Ah, ahí ok. estuvo muy chido, fue también nuestras primeras presentaciones y y pues Sí, sí, sí. ahí igual Sí, estuvo muy épica. ahí fue la primera vez que yo escuché a Tobogan, precisamente estaba Juan Pablo, pero yo pensaba que el café se llamaba Friends, pero entonces se llamaba Folks. Folks, que algo así recuerdo que se llamaba. Sí, 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 me acuerdo. Y bueno, y ahorita que estás hablando de Tobogan y de Nextic, ¿recuerdan qué otras bandas eran las que ya sonaban cuando ustedes empezaron a tocar? Pues Específicamente cuando ustedes empezaron a tocar. Porque igual, bueno, igual mencionaron ya, ¿no? Que fueron a conciertos y ya había bandas locales, pero cuando ustedes empezaron a tocar, ¿quiénes eran los que sonaban más fuerte?
Pues yo me acuerdo que ustedes, Gumo, me acuerdo mucho la primera vez que los escuchamos. Bueno, no me acuerdo bien dónde fue, pero sí recuerdo la impresión. Pues obviamente Nestic, Froster, pues los Tobogán, todos sus proyectos de Hasso, ¿no? Y de Chucho también. Eh, yo, yo recuerdo a ellos. Había otra banda que se llamaba Mari Lechuga también. Es que en realidad no era tan grande la escena. Pues yo me acuerdo que casi los fines que tocábamos nos veíamos todos, en realidad, casi todos los de la escena. Bueno, ustedes sí ya llevaron un poquito más de tiempo y, y también Jaso, ¿no? Creo, yo llevaba un poco más. Y pero bien chidos todos. Yo me acuerdo mucho que casi en el toquín en el que llegábamos, las bandas se portaban muy chidas y siempre como que nos decían, pues te pongo mi ampli o te pongo o qué les hace falta, los ayudo a conectarse y así, ¿no? No sé si porque nos veían muy morros o qué, pero pues como que todo siempre con una actitud súper chida. También yo recuerdo con mucho cariño es pensar que realmente no era que ya hubiera alguien que fuera un referente, sino tus mismos amigos hacían que se volviera un referente nuevo, de un impulso para querer seguir haciendo cosas nuevas, ¿no? Como comentaba Isra ahorita, o sea, empezamos con poquito, realmente no conocíamos a nadie, ni siquiera sabíamos que se podía hacer una escena o que se llamaba una escena musical, ¿no? Solo era como estos chavos tocan y van a estar acá en Prepa 3 o acá en Maestranza o acá, recuerdo igual por decir a Huevo, ahí lo conocimos en Maestranza, estaba entre banda y banda, se sentó en la batería y estaba tocando algo de Rage Against the Machine y todos así de, oh, identificando solo con la batería de la canción y pues como que salió a platicar, ¿no? Como, oye, tienes estos intereses, te gusta tal banda. Y, y eso era lo interesante, o sea, como tal no era que hubiera alguien que fuera como el que viéramos más arriba, sino fue ver a todos crecer, era a todos Igual y como sí había, compartirnos. Bueno, sí había gente, pero no dentro los de... conocía. Y también muchos ya tenían mucha experiencia y eso también nos ayudaba a nosotros que íbamos empezando, ¿no? Ya sabían cómo, pues tanto aplicar su sonido para que sonara parejito, que no sonara más las guitarras, ni muy poquito la voz. Entonces, en ese sentido, igual es algo muy interesante y algo que bueno, a mí me gustaba mucho de la escena, de decir, pues todos fuimos creciendo juntos, con los años íbamos madurando el sonido, íbamos impulsándonos a hacer música nueva. Digo, ya algunos empezamos a trabajar como que por cada quien por separado empezó trabajando sus canciones, pero el hecho de llegar a un toquín y escuchar a alguien que se echaba unos covers y después canciones propias era muy motivante. Era decir, oh, y cada uno con sonido diferente, porque también había muchos géneros, muchos estilos, pero todos sentíamos que tenían mucha calidad, ¿no? Y aparte, esto que menciona Irra, de que pues nos echaban paro, de, oigan, si quieren dejo yo aquí el ampli, pues prueben este distor, o se me rompió una cuerda, presto mi guitarra, en lo que hallamos solución a eso. Y esa hermandad igual es algo que siento que era muy latente en esos tiempos, ¿no? No era algo como de sobresalir, sino de compartir. Y había, bueno, cuando ustedes empezaron a tocar y bueno, desarrollaron su música ahí en la escena, ¿había algunos lugares que ya abrían sus puertas a las bandas o solamente era como que armar cada quien su tocada casera y armar el rock ahí? Yo creo que empezamos, yo recuerdo los primeros toquines y eran como, incluso hasta en terrenos, en casas así como medio deshabitadas, así como donde apenas cabíamos. Sí recuerdo una escena muy under, pero igual yo creo que pues es recuerdos muy, muy chidos, ¿no? De empezar así, de que el terreno se llenaba de gente, de que el saloncito que no sé de dónde conseguían. Eso sí, yo nunca me enteré quién organizaba, yo solamente nos invitaban y llegábamos, o sea, nunca fue así como de, ¿qué nos van a dar? O, esto, no, o sea, siempre fue como de llegar a donde estuvieran y tocábamos, contábamos nada, o sea, no sé si alguien hacía negocio con las fiestas, pero nosotros no.
Nosotros no nos enteramos. Ya después se empezaron barcitos, yo recuerdo como La Gruta, creo que este se llamaba La Gruta, donde Sí. ya como tal estaba destinado a eventos, ¿no? De a juntar a las bandas locales, a traer a alguien fuera, pero eso es lo que yo recuerdo. Y también que en verdad sí la edad era un factor interesante, por decir, cuando íbamos a la gruta, o sea, nos pasaba mucho que era de que éramos menores de edad, entonces solo nos dejaban pasar a tocar, terminábamos de tocar y para afuera, ¿no? Incluso Ah, sí. Isra tiene una historia ahí muy interesante de eso. A ver, Eh, cuéntanos, Isra. Pues, de que cuando íbamos a tocar, pues yo tenía que llevar permiso escrito de mis jefes como para que Ah, me sí. dejaran entrar. No sé si te tocó, porque creo que a Charlie también se le aplicaban. Porque Charlie y yo éramos los más morrillos de los Eleven. Ajá. Y pues yo ya había sacado una copia del IFE de mi mamá y escribí un permiso y lo firmaba yo, ¿no? Obviamente, y para cada que tocábamos, porque, sí, porque si no, no nos dejaban entrar. Y Sí, no, sí, sí me acuerdo. eh, Sí, me acuerdo que, este, sí, 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 porque yo tenía primos igual como, yo creo que son como de su edad, y se armaban toquines ahí o conciertos, ¿no? Ahí llegó Porter, llegó Austin, Ujú. llegaron varias bandas, sí, y si eras menor de edad, ibas a comprar tu boleto, tenías que llevar el permiso sí, de tus papás. No me acordaba de Sí. eso. sí, bueno. Entonces ustedes empiezan a tocar, bueno, empiezan tocando covers, pero ¿cuándo es que deciden ya a, a aventarse y tocar su música o hacer su música propia? ¿Cómo se da ese proceso? Pues algo ahí como curioso, Papiroflexia, yo empecé a componerla cuando tenía como 16 años. Entonces, Sí. pues ya tenía como una rola que quería que sonara como a las bandas que me gustaban en esos entonces. Consumía mucho música de Incubus y el Mike Kissinger era así como lo mejor que había escuchado. Ujú. Entonces, por eso tiene muchos glisados y como bendings, así sonaban medio orientales, pues soy prácticamente influenciados por ellos. Y la letra también la escribí muy pequeño, como con pues temáticas que en esos entonces me interesaban, ¿no? Me llamaba mucho la atención estas situaciones humanas donde pues te sientes perdido, ¿no? Sientes que no tienes como un valor propio y pues consideras como, pues sí, una espiral ahí, ¿no? De medio abrumador de cosas. Entonces hice Papiroflexia como una rola un poquito optimista, te digo también el optimismo adolescente, y de ahí improvisábamos mucho, antes casi siempre como para probar que estuviera todo sonando bien, alguien empezaba como a tocar un beat, regularmente en batería empezaba un beat, y empezábamos a improvisar algunas notas, acordes sobre lo que estaban tocando, un par de minutos, para ver que todo funcionaba bien. Y en esas improvisaciones fue que empezamos a armar otras melodías, compusimos después Esta Noche, hicimos también, cuando nos tocó el momento de grabar el demo, teníamos ya trabajado un ritmo que estuvo muy influenciado ya por las cosas que escuchábamos, pero pues también por ustedes, así de humo, era como decir, es que está muy chido cómo hacen música y así. Entonces, bueno, en lo personal, mis líneas de guitarra, así como que, digo, no podía sonar igual, pero yo como que empecé como a usar acordes más complejos que veía que ustedes tocaban y eso y que escuchaban otras canciones. Ya teníamos mucha influencia también bueno, pasaba mucho tiempo escuchando música instrumental, como A The Driving, bueno, A The Driving es instrumental, pero pues ya estaba como muy fuerte esa influencia en nosotros, de A The Driving y pues también eh, de Mars Volta también nos influenciaba mucho y y bueno, sabemos que estaba abismal, ¿no? La comparación, pero y como también ya tendríamos esta tendencia muy armónica y melódica de Radiohead y así, pues, tratábamos de hacer ahí una amalgama de todo y esa canción de Letargo la compusimos en el estudio, o sea, nos la llevamos con una base que teníamos y entre toma y toma de otras canciones fuimos como acomodándolas. Regularmente yo escribía las letras y Chay era el que las acomodaba.
A veces escribía como cuentos más que letras. Le escribía yo una historia de algo que había soñado o algo que me imaginaba y se lo daba a Chay y ya, bueno, Chay sabe del proceso. Y yo ya acomodaba nada más la melodía en el riff que ya veníamos trabajando y pues digo, al fin yo las cantaba, pues yo me acomodaba a mis propios tonos, ¿no? Yo empezaba ahí a vocalizar, decía, pues aquí quedan estos tonos, los alcanzo, empiezo a jugar con ellos y en base a la letra que Guadaña me daba, a lo mejor él ponía una frase, yo pues parafraseaba lo mismo para que se acomodara a la canción y ese era nuestro proceso. Una vez que yo avanzaba una estrofa o algo, se las presentaba y les decía, ¿cómo ven? He compuesto esto, ¿cómo ven? ¿Qué les gusta? ¿Qué le quito? Y a veces era de, no, está muy bien, y a veces era de, eso está horrible, vete a hacerlo otra vez. Y así era tanto, o me decían que estaba bien o que estaba muy mal, que mejor me retirara de la banda. Y ya por decir de los otros instrumentos como batería y bajo, pues bueno, Isra te puede contar mucho del proceso, pero también salía esta situación de dejar a cada quien fluir en su instrumento. Ya una vez que teníamos una base, cada quien aportaba lo que sentía, lo que le hacía sentir la canción, ¿no, Isra? ¿O tú cómo recuerdas tu proceso? Justo esa de Letargo, yo me acuerdo que yo tenía un riffcillo ahí en el bajo, te lo enseñé y tú tenías otro riff aparte y como que se comunicaban muy bien y Ey, empezamos a construir algo ahí y ya luego la batería entró. Creo que es de las primeras canciones que compusimos un poquito al revés, sin letra. Bueno, creo que sí ya tenías una letra, pero era algo ahí, o sea, como que no habías pensado para esta canción y ya después fue como acomodándose y así. Pero sí, como dices, o sea, cada quien fluía como con su instrumento y extrañamente se fusionaban muy chidos. Me acuerdo que cuando Juan con el huevo le empezó a poner su línea de batería, fue así como que bueno, acabó de sí, hacer que funcionara la canción, ¿no? O sea, como que ya todo tomaba sentido. Sí. Y como dices, la compusimos en el estudio y así estuvo bien chida esa experiencia también. Y es ahorita que mencionas al huevo en la bataca, es lo que te quería preguntar a ti, Ra, Sí, porque, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo Gumo, pues yo ya tenía todo en mi cabeza, ¿no? Ya tenía las rolas. Y mi primer intento fue con Chinillo, que tocaba en Clover, y después con Hot Wheels. Él era el bataco y de bajista me había llamado a Pete, que tocaba en Mallory. No sé si se acuerdan de Mallory. ujú, Simón. Entonces bueno, ese fue el primer intento, pero pues el primer ensayo realmente no amarró. O sea, a pesar de que yo ya tenía la estructura de las canciones, pues Chinillo y Pete no se entendían. Entonces creo que para que una banda esté muy sólida, siempre debe, a pesar de que ya esté toda la estructura con la guitarra, si no hay si no hay un vínculo muy fuerte entre el bajo y la batería, es casi imposible de que suene bien. ¿Tú tuviste como ese clic con el huevo desde el principio o cómo estuvo ese proceso? Sí, total. Sí, sí, machín. Que eso me pasó también pues, con los otros bateristas o sea, con Beto, por ejemplo, también Beto era multiinstrumentista, entonces él me enseñó mucho como de esta relación bajo-batería y pues era así, ¿no? Como que yo armaba dos, tres líneas y ya él me daba como cierto feedback, ¿no? Como para decirme, este acento quedaría bien chido que lo hiciéramos juntos y así. Y entonces, como que siempre hubo muy buena comunicación, pero ya con Juan, con el huevo, o sea, fue como inmediato, no solo nos llevamos muy chido como en cuanto nos conocimos, Ujú. como así, pues como que igual teníamos inquietudes muy similares y fue una persona que también nos aportó un montón como de música en su momento, como de referencias, que valorábamos un buen. De hecho, hace poquito platicaba con un compa que se llama Andrés, que también tiene una banda que se llamaba Beheading, no sé si te acuerdas de ellos, ahorita me acordé, y él me contaba que la primera película que
que vio que le voló la cabeza fue Transpotting, ¿no? Y fue una recomendación de huevo. Y sí, era como una de sus pelis que más recomendaba y así, ¿no? Eso y Frank Zappa, así como que era su base. Y, Sí. y pues no sé, como que había muchas afinidades y también mucho como esta forma de aventarnos a hacer las cosas como sin sentir como la presión de que tenemos que hacerlo perfecto. Creo que eso fue para mí como algo que me dejó mucho la música y pasaba mucho con estos amigos, ¿no? O sea, como que era mucho un asunto como nada más de un poquito de diversión, muy lúdico, muy de exploración y estábamos muy morros, muchas cosas no sabíamos ni qué estábamos haciendo, ¿no? Pero, o sea, era un 90% intuición y esa búsqueda personal pues también de a ver qué sonidos puedo generar yo, ¿no? A ver qué voz puedo tener en este instrumento, por así decirlo, ¿no? Y y ya, pero sí, tuvimos la fortuna de tener como ese match. También me acuerdo que ya como en las últimas etapas que estuvimos en Pachuca, antes de que nos fuéramos a Guadalajara, llegamos a ensayar con Chucho y lo mismo, ¿no? Era alguien como que le volvió a aportar un sonido como bien refrescante a la banda y también una comunicación como muy chida y obviamente yo no tenía tanta experiencia, pero al haber tenido bateristas que como que eran como en los que podía confiar, pues ayudó mucho a que el sonido amarrara y siempre fuera como, sí, un buen vínculo. Ok. Y bueno, ¿cuándo es que se decían a grabar? ¿En qué parte de la etapa de el Eleven se deciden a grabar y dónde graban y qué integrantes son los que, o qué elementos son los que Eh, graban? Igual eso fue una experiencia muy chida. Pues nos toca también el boom, ¿no? De que las computadoras pueden grabar cosas y gente que empieza a aprender software. Los Sí. primeros intentos de demo fueron muy temprano en nuestra carrera como Eleven. Ujú. Empezamos pues grabando papiroflexia con Juan Pablo. Juan Pablo con un micrófono casi de esos de farmacia y, y su laptop. Y me acuerdo que juntamos todos los amplificadores al centro y el micrófono en medio para grabar. Y así, bastante garage, pero de ahí salieron algunas versiones de papiroflexia. Hay una canción que nunca tuvo un nombre, pero tenía un apodo que nos encantaba, que era Turbo Pichón, que lo puso Beto, y ese lo ocupábamos mucho de intro antes de tocar, tocábamos esa canción como para, te digo, verificar que todo estuviera en un buen nivel de volumen, Sí. echábamos ese intro y quedó grabado gracias a que nos ayudó Juan Pablo. Ya de ahí juntamos dinero para ir a un estudio como medio casero que estaba en el centro, en las colonias de arriba, con unos hermanos que les apodan los bolos. Y Sí. pues, sí, ahí nos recomendó, creo que Chucho. Ellos grabaron ahí, Brain Murder grabó ahí su primer demo y nos recomendaron con ellos. Y pues también ahora de grandes, pues yo valoro mucho como su ayuda en el sentido de que pues era un precio pues para chavitos. O sea, que podías, te digo lo mismo, o sea, entrábamos a trabajar. Me acuerdo que en esta ocasión creo que fuimos a repartir volantes o algo para juntar dinero para nuestro track. Cada quien pagó un track y ya con eso grabamos. No sé, igual Chay que quiera contarnos de eso o Irra. Me acuerdo mucho eso también yo, de que cada quien dijimos eso, vamos a pagar un track cada quien y le pegamos así como a chambas hasta medio no tan chidas, pues sí, como de lo que podías agarrar. Ese de repartir volantes, como me acuerdo, le sufrimos un buen, estuvo bien Qué horrible. solazo. No, estuvo bien horrible, pero así como ya que, pues ya eso, ¿no? Era como los medios para tener algo hecho. O sea, este registro, pues la neta sí fue algo chido. Más o menos como cuánto fue lo que tuvieron que pagar, porque, bueno, para tener una idea más que nada, ¿no? O sea, no es para Recuerdo que balconear. fue, no pasa nada, es parte de la historia, ¿no? Recuerdo que fue entre 4 y 5 mil pesos, ¿no?
porque precisamente cada quien puso 1,000 pesos, algo así recuerdo. Creo que sí. Ajá, entonces por eso fueron por 4 canciones que son las que grabamos, entonces pues éramos 5 integrantes y a 1,000 pesitos cada quien, y pues por eso fue así como unos 2 días, como dice Isra, de volanteo, pues sacamos cada quien nuestro dinero, porque te digo, como realmente nunca lo vimos como negocio o como que fuera nuestro futuro, Sí. pues realmente era como diversión. Y otra cosa que retomando a la plática anterior, mm, a mis papás no les gustaba que tocáramos. Entonces, por eso en la cuestión de la música siempre estuvimos, digamos, por nuestra cuenta, ya que ellos como que nos enseñaron para ser parte como de la iglesia, del coro, y entonces todo lo que estaba fuera de eso, pues no era mucho de su agrado. Hay otra frase que escuché por ahí ya mucho después de un brother que aún continuó en la escena, que dijo, ¿saben por qué no hay escena en Pachuca? Porque las bandas llegan con su gente, tocan y se van. Y yo me quedé así como de, verga, sí es cierto. Y digamos, ¿no? Cuando te queda el saco, pues es como pues no sé, te quedas pensando, ¿no? Y dices, bueno, pero tal vez nadie supo por qué. A lo mejor muchos decían, no, es que estos brothers tocan y se van. No sé qué impresión habrán tenido, pero realmente era porque apenas si lográbamos conseguir permiso para salir, tocábamos y nos teníamos que regresar porque teníamos que estar en casa. O sea, no, digamos, no Sí, teníamos como tal ese permiso para tocar. O sea, realmente, digamos que a veces nos salíamos escondidas, a veces Sí, que íbamos a otro lado, sí. pero sí, eso fue un sí. poquito parte de una explicación que nos gustaría dar a la escena de por qué tocábamos y nos íbamos. Era por eso, porque no teníamos el permiso de tocar. Incluso algo que también es interesante es de que a pesar de que eso no los convencía mucho, pero también mis papás siempre le dieron la bienvenida a quien llegaba a nuestra casa. Estos ensayos que te cuenta Irra era bien interesante porque llegaban, o sea, chicos o de todos nuestros amigos de la prepa, después de amigos de Karen que iba en un Cecite, y de repente otro amigo mío que iba en el Cebetis también llegaba, y pues era temprano y a veces entre todos, bueno, nosotros igual empezamos a cocinar muy chicos, entonces hacíamos como de desayunar para 9, 11 personas, y pues ahí comíamos todos, compartíamos como aventuras, nos reíamos un rato, nos escuchaban ensayar, y de nuevo cada quien a lo que restaba de sus clases. Había fines de semana que cuando estábamos ensayando en casa, mi papá hacía hot cakes. Tiene un estilo muy interesante de hacer hot cakes porque son enormes, son como, no sé, del tamaño de un plato grande, de un plato fuerte, de ese tamaño son sus hot cakes, y los hacía así pensando en alimentar adolescentes que no se llenan con nada, ¿no? Pero era muy chido, y llegaba otro amigo que se llama Esaú. Su familia se dedicaba a vender yogurt, entonces él llevaba yogurt y ahí teníamos haciendo unos experimentos de hotcakes con yogurt, y todos ellos lo recuerdan con mucho cariño, y les digo, mis papás también es como a la fecha de que les contamos, no, pues vi a Hugo de los Nestic cuando me lo llego a encontrar en el centro o así, este, pues mis papás lo recuerdan a casi todos de que alguna vez llegaron a ir a la casa a saludarlos. Entonces sí era como ahí algo, más bien un interés por ellos, de que no sentían que, no sé, que fuera lo que ellos querían para nuestras vidas todo el tiempo, ¿no? Decir, "Ah, solamente van a hacer esto". Y también, en cierta forma, cuando empezó a pasar el tiempo, nosotros también nos cuestionábamos, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Esto está muy bien y lo disfrutamos mucho, pero ¿qué más queremos hacer? Y ya estábamos muy clavados con cosas también de, te digo, de arte. Algo muy interesante es que la música nos abrió los horizontes de literatura, de películas, de videojuegos, ¿no? Esta como simbiosis que hay entre todas estas manifestaciones artísticas, y que pues nos apasionaban también, ¿no? Y quisimos empezar a querer estudiar algo así, queríamos buscar escuela, terminar nuestras prepas y comenzar así como ya una carrera más formal, y también en eso fue que empezamos como a, pues sí, a ya no tener tantas oportunidades de tocar, ¿no? Como se fue reduciendo los tiempos y aumentando las responsabilidades, hasta que pues ya cuando nos fuimos de la ciudad, Israel y yo, pues ya no había forma, o sea, sí, ya cada quien entró como en otra dinámica, ¿no? Pero regresando al tema del estudio,
recuerdan cómo fue ese proceso de, bueno, más bien dicen que fueron 2 días los que se encerraron ahí a grabar, ¿no? Pues sí, fue un proceso muy divertido. Así nos, nos permitió como conocer un aspecto que no sabíamos que existía. Recuerdo cuando grabábamos las voces de acompañamiento, de que me decían, oye, lo puedes volver a intentar porque estás desafinado. Y yo decía, ay, se me fue el tono, ¿no? Y entonces volví a escuchar la voz de Chai y pues yo como que haciendo una tercera de la nota, pues cantaba, pero yo solo escuchaba en esa tercera, no creo que no tenían monitor o no sé cómo estaba, pero me decían, es que estás muy desafinado. Y yo como que decía, es que sí lo hice bien esta vez, ¿no? Y estábamos ahí confundidos hasta que les dije, no, es que es un acompañamiento. Y dicen ellos, ah, y ya como que lo reproducen a la par, al unísono, y es como, ah, pues sí, con razón sí funciona, ¿no? Pero era muy chistoso de que pues cosas que no sabíamos que pasaban en un estudio, ¿no? Tratamos de grabar mucho en una toma, eso también es algo como muy interesante. Bueno, a nosotros nos gustó mucho. Letargo quedó en la primer toma, Ujú. la música, la letra la acompañamos después y unos amplios que también metimos. Este, pero esa como la terminamos de componer ahí prácticamente en una toma, nos quedó lista. Bueno, es que los bolos se dedican más que nada, si no mal recuerdo, como que al rock, al metal como que más pesado, ¿no? Porque ellos, bueno, he estado en contacto con uno de ellos y creo que tocaron en Cardon Crypta y son fundadores de Cardon Crypta, o sea, es gente que toca pesado. Sí. ¿Sintieron ese contraste de sonidos o de experiencias musicales? ¿Creen que fue benéfico para el material que grabaron? ¿O fue como tal vez algo que no terminaron de cuajar entre banda e ingeniero de audio? Yo Mm, creo que ahí sí cada quien tenía su propio estilo, ¿no? Los bolos pues sí se inclinaban más hacia el metal, pero entendían muy bien el género que queríamos o cómo queríamos sonar. Ujú. Igual pues fue un demo, no igual diré que quedó así profesional, digamos para venta, pero como un demo yo creo que quedó bastante bien, nos entendieron nuestro concepto y la retroalimentación que ellos nos daban pues era hasta muy divertido. Recuerdo que nos decían una vez de que no, pues cuando nos hablaban bien, nos decían, no es que ustedes son los Radiohead pachuqueños, ¿no? Eso era cuando querían quedar bien, pero cuando no, nos decían, o tal vez son solamente los temerarios. Me acuerdo sí, mucho de eso. porque sí era influencia. Entonces, pero también nos trataron muy chido, de verdad, no sé, como te digo, ahora lo valoro mucho y siento que hicieron, o sea, para nosotros fue un apoyo como grande al poder acceder a eso, como con lo que había, ¿no? Con un recurso de adolescente. Y también pues que nos compartían lo que sabían. Nosotros empezamos en esos entonces, creo que a aprender a hacer cosas en 3D, o creo que vino después, pero también fueron de las primeras personas que conocimos que hacían cosas en 3D, que les gustaba cosas de video, o sea, también eran gente que conocía muchas cosas. Y como dice Chai, a mí me gustaba eso, que fueron muy amigables con nosotros, fueron siempre bien buena onda, a pesar de que no era su género principal, les gustó lo que hacíamos, que también fue algo muy chido. O sea, sí nos decían, es que esto suena muy chido, o sea, esto no nos llega todas las veces, y pues eso también se los agradecemos. Y ya después de que graban este demo, ¿qué es lo que pasa con Eleven? ¿Lo mueven un poquito o fue cuando ustedes se fueron a Guadalajara o qué pasa después de esa grabación? De hecho, creo que fue la parte donde estuvimos más activos. Yo creo que fue un año donde ya con esa decisión de haber hecho el demo, también como que procurábamos también hacer nuestra petición con nuestros papás de, ¿saben qué? Vamos a ir acá, vamos a ir allá, y era como algo que pues ellos tenían más presente, que nos íbamos los fines de semana, a veces viernes y sábado a tocar, y Ujú. ya como que en ese sentido estábamos más decididos a seguir disfrutando, ¿no? Lo que hacíamos. Ya dejamos de confiar tanto en los covers que hacíamos para inspirarnos en nuestras
en la forma en que tocábamos y presentábamos nuestras canciones, ¿no? Te digo, siempre procurábamos esto de abrir con algún tipo de improvisación, entraba Chay a cantar y te digo, tuvimos, de hecho, creo que, o por lo menos yo las veces que tocamos, que ya más recuerdo con emoción fue de cuando ya teníamos nuestro material. Eh, recuerdo nuestra presentación que casi ese día vendimos todas las copias del demo. Qué Mm, chido. ¿Cómo No, fue esa presentación? A ver, cuéntenos un poquito. ¿En dónde fue? ¿Quién más tocó? deja ver si no me equivoco, ¿fue el de la RU o fue el de acá por la El de la RU López? fue donde Sí. presentamos las canciones, todas. Ujú. Ujú. Que igual Sí, llegó un caray. Bueno, productor amigo de alguien, amigo de un amigo, pues sabes, ¿no? Y que nos sí, grabaron para la universidad también una entrevista. ajá, ¿La sí, Ujú. RU sí. es la rubirosa o es otra Se cosa? llamaba el Café de la RU, estaba ahí por el Ah, Espíritu ok. Santo, por la iglesia del Espíritu Santo. Ujú. Ahí también no recuerdo muy bien cómo fue el contacto con ese café, porque no era ¿Y yo? su hit de presentar bandas, pero me acuerdo que se llenó, había mucha gente, invitamos a Nestic también esa vez, y Que yo recuerde, o sea, fueron, pero no tocaron, bro. Según yo recuerdo, solo tocamos nosotros. No, sí tocaron. sí, Yo Yo creo que sí. sí, sí, bueno, por ahí está. sí, pues yo de hecho yo recuerdo mucho también que después de que tocamos, pues David estaba igual ahí como haciendo ambiente, y que estuvo muy chido, llegaron todos, Chucho, Ojazo, incluso de Sí, ese sí, sí sí. guardamos fotos, fue donde ya teníamos como alguien que, bueno, amigos que llevaban ya sus cámaras, ya nos empezaban a compartir fotografías y eso. Creo que ya para esos entonces también abrimos un MySpace y esas cosas, este, y ya Para subir ya la música. publicábamos. Sí, creo que, o sea, incluso creo que esa fue la necesidad de tener un demo, ¿no? Que ya la mayoría de los amigos estaban dando ese paso, como también te contaba hace rato, creo que había mucha motivación de parte de los demás, o sea, siempre era como tratar de estar a la par y como, no sé, emocionarnos porque ya habían hecho algo. Yo recuerdo mucho las fiestas de presentación de demo de Nestic, de ustedes, ¿no? Me acuerdo el arte de su demo, a mí me encantaba, así con la boca acá y el escorpión. ¿Sí era un escorpión? Sí. ¿No? Tenía un Pues, como sello, ¿no? Acá. pues era como la tipografía ¿Del humo? del humo, ajá. Sí, pero Creo que pues, sí, ¿verdad? la G o la O tenía así como una vueltilla que parecía, Ey. sí, sí, parecía un escorpioncito. Y pero sí, yo recuerdo que todas esas cosas eran como, qué chido, ¿no? Y alguien nos decían, ¿y ustedes no tienen MySpace? Y nosotros, no, pues no le sabemos a eso, ¿no? Y ya otro chavo de ahí de la prepa me acuerdo que nos ayudó a hacer el MySpace y pudimos subir el demo después, publicábamos cada que íbamos a tener evento y empezamos a subir igual como algo de las fotos que tocaba, bueno, que tomaban cuando estábamos en los toquines. Vientos, vientos. Pues sí, yo ahorita yo los motivaría a que suban su material a plataformas, porque sí, es un material que yo creo que vale la pena. Hace poquito, justo en una de estas pláticas, platiqué con Benja de Tobogán Mm, y me comentaba que pues Tobogán no compartía un estilo musical con otras bandas más que con ustedes. Y pues sí sería, ahorita que ya Tobogán ya tiene su música en redes, estaría muy bien que el Leven pudiera subir su música a plataformas para que todos podamos disfrutarla. Porque, Sí, bueno, hasta ahorita nada más he encontrado la de Papiroflexia en YouTube. ¿O hay algo sí, Sí, más? estaban en MySpace, pero no sé qué configuración habrá cambiado, que como que se borraron Sí, y ya no hay nada ahí ajá, y, de nadie. ya no las pero podemos poner y queríamos precisamente ahorita subirlas a SoundCloud, por si alguien por ahí las quiere buscar, pues por ahí van a estar. Vientos, vientos. Y ya para despedirnos, siempre le pido a las personas que participan aquí que nos puedan recomendar a una o dos bandas de rock en Pachuca, o igual y artistas, ¿no? Ahorita que estamos hablando del arte. Claro, yo de mi parte me gustaría recomendar a una persona que conocí igual por esos entonces,
multiinstrumentista que la verdad tenía mucho futuro en la música, la verdad me encantaba, incluso llegó a hacer demos, él solo, él tocaba la batería, él tocaba el bajo, él tocaba la guitarra, él cantaba, y yo decía, wow, o sea, fue una espinita que me quedó dentro de la música, poder hacer ¿cómo sanaré mi yuro, ¿no? Y este Sí. brother, me acuerdo que tenía varios demos así, que se llama Edgar Ibinarriaga, mejor conocido como el Ibi. Ese brother para mí hizo buenas cosas, pero no fueron muy conocidas, y actualmente está participando en una banda, entonces es lo chido de que actualmente sigue haciendo música. Entonces de mi Bien, parte entonces, sería él y pues ahí mis hermanos, a ver a quién más recomiendo. A Beto, ¿no? A Ujú. Barba Mutante, ahorita se llama. Ese carnal, pues es el que tocaba con nosotros la batería. Es un gran amigo y es un gran músico. Ahorita está mucho como en esta escena de psycho, trance y así, pero ya está en un nivel bien perro. Ya, pues ya va a tocar fuera de México y así. Ya va a varios lugarcitos chidos. Trae mucho nivel ahí en todas las redes está así como Barba Mutante. Yo lo recomiendo mucho ahí. Psychedelic Trance. Sí, Simón. Ah, ok. Pero también, bueno, Beto, igual como Chaya Clara, Beto, creo que la parte interesante de él es porque participó en muchísimas bandas de rock en Pachuca y también como multiinstrumentista, pues, o sea, tiene muchas experiencias que contar, yo creo, digo, para nosotros fue como un pilar importante cuando íbamos empezando y ahorita como amigos, pues siempre ha sido como alguien que te va a recomendar o a llenar de cosas como muy innovadoras y de mucha vanguardia. Sí, muy. Eh, y de mi parte, pues yo creo que también Jaso es alguien pilar en la escena del rock pachuqueño. Jaso sería muy interesante escuchar qué cuenta. Eh, También hablábamos de la banda de Ivy, igual se me hace muy interesante con Alan y con, pues ahora sí que está igual Daniel, ¿no? Y que andan en proyectito ahorita ellos, creo que sería interesante también a ellos escucharlos. Pero sí, creo que Jaso sería alguien que me gustaría ver qué nos cuenta de la escena del rock pachuqueño. Bien, entonces. Sí, pues a Jaso, bueno, de todos los que acaban de mencionar, a Jaso ya hicimos la plática. Ujú, Estuvo hablando ahí de Lastok, de Susan y de Ninja Hot Dog. ujú. Y yo creo que sale para abrir. Ah, órale, Y pues, órale. y pues voy a tratar de contactar a las bandas que me acaban de recomendar para que pues, nos puedan platicar un poquito de su historia. Y pues nada más, pues agradecerles su tiempo, que hayan aceptado el poder recordar estas memorias y compartirnos su historia a todos nosotros, y nuevamente invitarlos para que puedan subir o quieran o se animen a subir su música allá a plataformas que, pues bandas que hace 10 años o estaban activas, pues ya no tuvieron este chance, y yo creo que ahorita pues es buen momento para que puedan compartirnos su música a todos nosotros. Gracias, Yana. Y gracias a ti, Jonah, está bien valioso esto que estás haciendo de recopilar y registrar, se me hace súper chido y pues gracias por invitarnos también. Gracias, carnales, que tengan bonita noche, y pues ahí Simón. estamos en contacto. Y ya nada más por último comentarles eso, vamos a tenerlas el demo en SoundCloud, quien lo quiera buscar. Me imagino que para cuando ya esté la transmisión ya va a estar ahí listo, para que lo puedan checar también. Bien, entonces sí, pues ya en cuanto esté, ahí lo vamos a compartir en la página para que puedan escucharlo todos. Muchas gracias, Gracias y Jonah. saludos a todos los que nos fueron a ver en aquellos tiempos. Sí, igual. Simón. Gracias, les mando un abrazo, que Bye. estén muy bien. Bye, Igual, Hasta luego, bye. bye.